anunciamos, estamos con Ricardo Maidana, que es juez de casación. Gracias por estar acá esta noche. Al contrario. El año pasado, 29 de diciembre, que debe haber sido, supongo, el último día del año, yo no lo recuerdo Sí. de memoria, pero no, Sí. seguramente. 29 de diciembre, sentencia en la causa Bejarano. Reina Marás Bejarano. Reina Marás Bejarano, perfecto. Reina Marás Bejarano. Y por esas cosas de la vida, por esas cosas del derecho, por esas cosas del mundo, hay un premio del ACNUR, que es el Organismo de Naciones Unidas para Refugiados. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, eso significa ACNUR, que consideró a la sentencia dentro de un posible premio a nivel internacional. Pero no es un concurso, es decir, ustedes no se presentaron. No, exactamente. Lo que reconoce el premio Sí. es las sentencias dictadas con arreglo a los altos reglamentos estándares de derechos humanos, Ajá. que contribuyen a garantizar el acceso de los migrantes Sí. y sujetos a protección internacional a la justicia. Bien. Acá, migrante. ¿Migrante de dónde? ¿Es Maral o Mairal? Marás. Marás. Con Marás Z Bejarano. final. Bien, perfecto. ¿De Migrante dónde? de... Bolivia, un Migrante pueblo de originario, comunidad quechua, como lo presentaste. Sí. Bueno, vamos al caso. Sí, Como- aguanti. Por favor. Se trata, esta señora Reina Marás Bejarano fue condenada por un tribunal oral de la provincia de Buenos Aires a la pena de prisión perpetua por el homicidio calificado de su marido, padre de sus dos hijos. Sí. Básicamente el tribunal analiza como lo haría cualquier otro tribunal de cualquier provincia, que la imputada había sido mentirosa, que en realidad hablaba español y decía que hablaba quechua, remarcaba algunas contradicciones entre su versión y la versión de su hijito de 6 años, que también boliviano y también quechua, y otros datos que había dicho que había sufrido violencia de género, y el tribunal afirma que no probó o no se comprobó que realmente haya sufrido. Bueno, un poco, digamos, no escapa a lo que cualquier otro tribunal podría decidir. Sí. Cuando nosotros, por vía del recurso de casación, conocemos la causa, o sea, tomamos conocimiento, Sí. advertimos algunas particularidades. En primer lugar, había condiciones personales de esta señora que la ubican en un grupo social de los vulnerables. Vulnerables como también pueden ser los menores y tantas otras personas en esa condición. ¿Por qué vulnerable? Porque era una mujer indígena, analfabeta. O sea, mujer indígena, analfabeta, migrante. Migrante, ¿No? exactamente, Sí. con la particularidad que al momento de derecho hacía menos de un año que estaba en Argentina. Sí. Supongo que no rica porque en este sector... Otro dato más, Es otro de muy dato, sí. bajos recursos, Tal cual. y sumado que sufría violencia conyugal dentro de, violencia de género en Sí. el ámbito conyugal. O sea, un combo de circunstancias que le hacían una condición particular, que impone, como primer punto, evaluar esta diversidad cultural, diversidad estructural, organizacional, en el caso concreto. Entonces, a partir de ahí, la Argentina ha suscrito tratados internacionales que, tal como lo decía el doctor Risi en otros pactos, tienen jerarquía constitucional. En consecuencia, estamos obligados, la ley tiene que adaptarse coyunturalmente a estos cambios, y en este caso particular... Sobre todo cuando son de derechos humanos, además, ¿no? Exactamente. Especialmente según la Constitución del 94. Exactamente. Y en este caso particular, los operadores judiciales, los jueces, no solo esperar de la ley los cambios, sino también los operadores judiciales... Es la forma de trabajar. Exactamente, adoptar perspectivas diversas a los que estamos acostumbrados. Acá esta perspectiva diversa nos impuso la obligación justamente de evaluar todos estos datos que acabo de señalar, que esta mujer habitaba un pueblo del campo de Bolivia, muy alejado de la civilización, prácticamente fue obligada por su marido a venir a la Argentina,
en ese pueblo donde vivía, por ejemplo, en lugar de un juez, había un regente, un sistema absolutamente distinto. Entonces, esta mujer que es golpeada, que es abusada Porque sexualmente. había quedado de la colonia, digamos. Exactamente, Sí. exactamente. Es abusada, o por lo menos lo que afirmaba. Sí. Fue golpeada. Cuando se acerca a una comisaría en un lenguaje distinto, insisto, esto no es culpa de alguien, sino es un problema cultural. Sí, sí, sí. No se le incluso, y lo más grave, y esto es donde empieza ya en la causa en concreto, durante gran parte de la investigación, desde el año 2010 hasta el 2013, esta mujer estuvo internada, estuvo presa, sin tener un intérprete. Recién en el 2013 intervienen algunos organismos, se le suministra un intérprete y empieza a entender un poco qué pasaba. Más que esto, su lengua originaria era quechua. Durante el juicio, si bien tuvo un intérprete, incluso uno observando los videos del juicio, muchos testigos, por ejemplo la hermana, o cuando declaran los hijos, un hijo Kevin particularmente en la cámara Gesell, les costaba mucho expresarse. Hasta incluso usaban términos que el tribunal no entendía. Claramente estamos ante una cultura distinta que no se tuvo atención al momento de decidir. Y acá aparece tal vez lo más central, que, cuando hablamos de la discriminación. La discriminación supone hacer diferencias en una decisión, en una evaluación, por motivos de raza, de religión, de etnia, y bueno, entonces supone una discriminación no atender a esta diversidad cultural y en consecuencia, para que nos entendamos, básicamente, si nosotros estamos... O sea, es como profundizar las vulnerabilidades descritas, que son como 6 o 7, digamos. Estamos imputados de un homicidio con una perspectiva de prisión perpetua en Alemania, pongamos por ejemplo. Entendemos nuestra lengua oficial español y un poco de alemán. Un poquito de alemán, claro. Todo un juicio en alemán. Imaginemos nuestra situación de indefensión, de vulnerabilidad en ese contexto. Bueno, acá... Bien. Entonces, por un lado, esto que ocurrió en el juicio, tanto Kevin, que se expresaba en español, pero su lengua originaria era quechua, sumado a Reina Maras, la imputada, y la segunda perspectiva que tampoco se atendió, muy importante, la perspectiva de género. Es decir, esta mujer va a la comisaría, es discriminada en ese lugar, no es atendida, y acá esto sí tal vez es cuestionable, si bien hay una disidencia de una de las juezas que sí aplicó la perspectiva de género, en este caso, se impuso o se estableció que en realidad no logró demostrar que fue golpeada, no logró demostrar que fue abusada, cuando en realidad es el Estado es el que tiene que hacerlo, y justamente en el centro de esto, el Estado, a través de la Administración de Justicia, tiene que permitir las herramientas para compensar esa desigualdad cultural que estaba presente. Sumado, hay mucho para ver también, ustedes lo habrán tratado en otros programas, las cuestiones de género. La discriminación que también sufre la mujer en todos los ámbitos, leyes hechas por los hombres y también en la vida diaria. ¿Una mujer de qué edad? Tenía 23 años. 23 años. Tiene 23 años. O sea, en el momento de la sentencia, en diciembre del año pasado, 23. Exactamente, exactamente. ¿Y el juicio había empezado cuando el que usted recibió? 2010. 2010. La sentencia del tribunal, 2014. Y nosotros decimos en el año pasado. 2016, es decir, que tenía 17 años. Sí. Era mayor de edad cuando cometió el hecho, bueno, entonces cerrando un poco el tema, aplicando esta perspectiva multicultural, aplicando la perspectiva de género, se entendió que la prueba fue mal evaluada y en consecuencia no se puede tener por probado que esta persona haya sido autora del homicidio. Por esos motivos se la absolvió, se revocó la condena. ¿No se puede tener por probado o el juicio que se le hizo es un juicio, no sé si decir nulo, no sé si nulo es la palabra técnica? Digo, es alguien que no estaba en posibilidad de comprender el propio juicio. No hablo de imputabilidad. Son dos cuestiones. Todo este déficit... Hablo de entender el proceso a la que se le sometía. Justamente por esta falta de perspectiva en estos dos aspectos, si nosotros complementamos en casación, en la resolución nuestra, aplicando estas dos perspectivas, teniendo en cuenta esa diversidad multicultural
la condición de vulnerable aplicado a la prueba concreta, cómo se evaluó, por ejemplo, la cámara Gesell, Sí. cuando se le pregunta al menor, que responde en quechua, articula una palabra, se interpreta otra cosa, Sí. de todo eso pone de manifiesto que la prueba es inconsistente para la condena. Ok. ¿Está claro? Entonces, ¿Y en ese caso qué pasa? es absuelto, es absuelto. No es que se hace juicio de nuevo, es absuelto. Es absuelto. Se terminó. En realidad el dato acá era que había un coimputado que había muerto durante el proceso. Sí. Murió en la cárcel. ¿En la cárcel? En la cárcel, sí. Un imputado en otras condiciones, no era el caso de Reina Maras, que esa condición de vulnerable. Sí. Más allá de este reconocimiento fortuito internacional casi, me parece importante destacar la sentencia, y creo que es una obligación que tenemos los jueces, los operadores judiciales, justamente de aplicar estos estándares. Hoy el juez no puede limitarse a aplicar la ley tal como está prevista y previendo o hablando de un ciudadano modelo casi. O sea, hay que evaluar la condición de los vulnerables y estamos obligados a aplicar, como en este caso, estos reglamentos y estándares de derechos humanos en el caso concreto, o derechos fundamentales. En el bloque anterior, Risi dijo, aparte del pasado, acá hay que plantarse para ver qué pasa con los empleados, en el caso que él describió, hacia el futuro. Si un juez de primera instancia tomara la sentencia de casación y dijera, bueno, a ver, voy a tomar esto como manual casi, o voy a desprender de esto alguna conclusión, a ver qué tengo que hacer en un caso así. ¿Cuáles son las 5 o 6 cosas que seguro tiene que hacer? Digo, está claro por la charla un tema de perspectiva. Digo, ¿cómo se baja la perspectiva a tierra en un juicio? Sí. ¿Qué hay que Trasladamos hacer? esta condición de quechua de esta mujer a cualquier otro pueblo originario de nuestro país. Sí, Punto 1, los permitir mapuches de lo que que está hablando entienda ahora. su idioma, bien. que pueda defenderse en su idioma, tenga acceso a la prueba en su idioma, punto Bien. central, para poder defenderse. O Tener sea, en no hay ningún pero legal para eso, ni absolutamente, procesal. absolutamente. Es más, es una obligación. Más bien al contrario. Es ok. una obligación. Bien. Segundo punto, para marcar, digamos, antes de evaluar y juzgar cualquier comportamiento, tener en cuenta su costumbre, Sí, de dónde viene. sí. Obliga, y acá es fundamental, escuchar a esa persona, Bien. escuchar cómo se denuncia un hecho, escuchar tal vez algún patrón patriarcal que pueda existir, patriarcal me refiero Sí, sí. una cultura machista Sí, sí, extrema claro, casi, tal cual. que en ese caso tenga que atenderse. Otras costumbres más, hay otro tipo de costumbres según las Y acá comunidades. me vuelvo a poner de abogado del diablo, que en este programa sí significa mucho, en todo caso. Un programa de la Asociación de Magistrados. En ese caso, tener en cuenta no significa tirar la ley vigente No. al diablo e inventar una. Al contrario, al contrario. Creo O que sea, el la Estado, la ley da como para eso. absolutamente. Tengamos en cuenta, bueno, O sea, para como los que para no son tener en cuenta abogados, las costumbres y al mismo tiempo, está en primer lugar la Constitución, por eso. con los tratados internacionales, y después viene la ley. La ley tiene que adecuarse a esa Constitución. Entonces, Bien. lo que hacemos no es más que adaptar, cuando hablamos de esta perspectiva, Sí. la interpretación de la ley a esos principios de la Constitución y los tratados internacionales. En consecuencia, obliga a esta aplicación. Porque está la cuestión de la discusión del relativismo cultural, ¿no es cierto? Exacto, exactamente, Bien. exactamente. Y protegida en la Bien. Constitución original de 1853 y reforzada a partir de la reforma del año 1994. Sí, en términos de diversidad. Exactamente, Ok. Ahora, la diversidad no implica no cumplimiento de la ley argentina, No, al ni contrario. a favor ni en contra, vamos a ponerlo de esa manera. Pero aparte, lo digo partamos de un punto, esquemáticamente. si nos corremos de lo multicultural, en definitiva Sí. son la condición de vulnerables, la condición de vulnerables. El Estado y los operadores tenemos una obligación. Nuestra Constitución protege la dignidad del ser humano. Y en la medida que hay alguien vulnerable, nos obliga a compensar esa falta Sí. de dignidad que lo coloca por O sea, la falta de igualdad. arranca en un juicio desde más abajo que otra persona. Arranca en la vida, en realidad, pero como está hablando de la Exactamente. justicia, arranca en el juicio por debajo de otro. Exactamente, exactamente. Sí, sí, tal cual. No hay igualdad ante la ley en los hechos. Qué pregunta. Si pasa eso. Pero bueno, tenemos la obligación de procurar Sí. corregir esa. Pero la compensación es para garantizar la igualdad ante la ley. Sí, sí, absolutamente. ¿Está bien dicho? Sí, sí, Si sí, sí, está lo bien. interpreto así. Sí, 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 sí. Pero aparte, partamos que del movimiento constitucionalista son de los postulados básicos de nuestra organización.
Sí. Centro, la libertad, la dignidad, tratar de lograr la igualdad, Ujú. desaparición de toda forma de discriminación. Sí. A la gente no se la puede perseguir por su color de piel, su raza, su religión. Ujú. Y justamente, frente a esos casos, el Estado tiene la obligación de intervenir. Y creo que, digo esto, no solo, repito esto, desde la ley, sino fundamentalmente nosotros, los operadores judiciales. Desde luego creo que los periodistas también. Sí, obvio. Y creo que la sociedad tiene que estar muy atenta a esto para evitar que esto ocurra, que no nos acostumbremos. Está desconocido, digo, empieza a aparecer, digo, no digo en todo el mundo, y el caso este es una experiencia concreta, digo, no entre todo el mundo en la Argentina, digo, no entre los 44 o 40 y pico millones de habitantes, pero empieza a aparecer a raíz del episodio, a raíz la tipificación de desaparición forzada de Santiago Maldonado, a raíz del conflicto con los mapuches, empieza a aparecer para algunos algo que otros conocen mejor, depende del lugar donde vivan, o de acuerdo al interés que tengan, también es eso, ¿no es cierto? Digo, Sí, en sí. la Argentina Hay más visibilidad. claro, exactamente, hay 955.000 personas que según el último censo se autodefinen como pertenecientes a Sí, sí. indígenas o pueblos originarios, Sí. que En se realidad, autodefinen así, ¿no es cierto? toda Latinoamérica tenemos muchos pueblos originarios. Claro. Y tenemos, tal vez no son tan conocidos, pero a ver, en nuestro país hay un informe de la Comisión de Naciones Unidas, Sí. perdón, de la Comisión Americana de Derechos Humanos, sobre una niña Cuom, víctima de un abuso sexual, donde se llama la atención del Estado, se le reprocha al Estado justamente no haber atendido esa condición étnica Claro. y la discriminación que sufrió por ser niña. O sea, un abuso sexual no se le creyó No, traducido. Claro. Y así tantos otros casos, sobre todo poblaciones indígenas con dificultades de acceso a la justicia y que son discriminados. Sí. Insisto, esto es una cuestión cultural que tenemos que cambiar. Y se puede. Se puede cambiar absolutamente, sí. ¿Qué pasos siguen, Ricardo? ¿O esto ya está terminado? Esto quedó firme. Quedó firme. Quedó firme. El fiscal incluso de casación, oportunamente cuando dictaminó, solicitó bajar la pena y eventualmente plantea esta solución. Bueno, gracias por estar acá. Al contrario, gracias a vos.